Y un gusto poder venir a Montemaíz, donde tengo muchísimos amigos, y por supuesto a darle una mano al gobierno municipal para que puedan hacer obras, trayendo programas, para que los vecinos de Montemaíz puedan estar mejor. Así que trayendo soluciones, trayendo fondos. Así que muy contento de poder venir a darles una mano al interior del interior. Tenés 45 años. Cumplo 45 ahora, el 6 de octubre. O sea que a los 40 y algo ya... Bueno, ¿a qué edad eras intendente de San Francisco? A ver, sí. Yo creo 30 y pico, ya no me acuerdo. Ponerle 10 años, sí, 35, 34. Sí, la verdad una que... ciudad como San Francisco, no es pavada. Y me tocó una ciudad que estaba muy complicada. Yo fui antes fui concejal y antes fui director de empleo. En el 2001 fui coordinador de empleo de toda la provincia, cuando se estructuraron también los primeros pasos, ese gran programa. Bueno, varios programas que tenían que ver con la empleabilidad, los CEDER, que son los centros de formación. Así que, digamos, son varios años. Me tocó asumir en una ciudad que estaba quebrada, que estaba muy difícil, pero con un pueblo como el de Montemaíz, ¿no? Emprendedor, industrial, que la pecha. Entonces yo sabía que era cuestión de que el municipio le corrigiéramos algunos errores y que uniera a todos los sanfrancisqueños con objetivos comunes, y San Francisco no iba a parar de crecer. Y después muchas cosas que me pasaron en mi vida, digo yo, Evita decía que si uno no se olvida de dónde viene, sabe hacia dónde va. Claro. Es una frase que a mí... yo estudié en un colegio, yo vengo de una familia trabajadora, y estudié en un colegio industrial. Yo fui a una escuela del trabajo, o sea que tranquilamente me podría haber insertado en alguna de las empresas de aquí, ¿no? Soy técnico en electrónica. Y después tuve que irme a estudiar a Córdoba. Yo soy abogado, diplomado en gestión pública, o sea que desde la tecnicatura, claro. Pero bueno, fui a una escuela del trabajo porque mis padres me decían, o sea, me convencieron también, y a mí me gustaba en ese momento lo que tenía que ver con la electrónica, era como lo nuevo. Hoy es todo claro. Lo digital, ¿no? Imagínate en ese momento, y ellos querían que yo tuviera un oficio, porque mira, Martín, vos, porque viste que es una escuela que tenés que ir un año más, mañana y tarde, doble cursado. Y ahí también, cuando después me definí por lo social, más allá que terminé, claro. Por supuesto, para tener ese oficio, me fui a Córdoba. Pero ahí vi también como muchos vecinos, amigos, chicos con grandes capacidades, ¿no? Por no tener tal vez los medios económicos, sus padres se tenían que quedar en la ciudad y había muy pocas posibilidades educativas. Entonces cuando después fui intendente es como que algo que siempre me quedó. Claro. Hice el polo educativo de San Francisco, donde hoy solamente en el CUF hay más de 1000 alumnos, que el 75% es la primera generación que van a tener un título universitario. Claro. Es lo mejor que podemos dejar en la tierra, ¿no? La verdad que después de haber hecho tantas cosas, de haber impulsado el parque industrial, yo vinculo mucho, ¿no? Ni hablar en este momento donde el conocimiento y la educación es la herramienta fundamental del mundo del conocimiento del siglo XXI. La educación es el nuevo nombre de la justicia social, pero hay que vincular la educación con la producción, ¿no? Con las nuevas tecnologías y todo, con las nuevas industrias, algo que corta horizontal a todo, claro. Dándole valor agregado, ojo, la informática o la biotecnología, ¿no? Vinculado, para Montemaíz es lo mismo, por su idiosincrasia productiva, por la diversidad de sus industrias, por la producción. Son pueblos hijos de su propio esfuerzo. Yo veo San Francisco, una ciudad de gringos muy emprendedores y muy de muy parecida. Yo he dado una vuelta hoy y bueno, tengo amigos, he venido hace muchos años, la vi muy cambiada, para bien. Un lugar donde hay un taller y el tipo inventaba, empieza a fabricar. Sí. Emprendedores. Es una cultura, ¿no? Una cultura que se contagia con sus instituciones, donde todos quieren más. Me decían, Martín, y todos pueden más. ¿Vos no venís familiarmente del peronismo? ¿Lo abrazaste después? Yo, la verdad que mi papá sí, siempre fue peronista, pero no venía de una familia justicialista. Pero yo no puedo decir que fue que me sumé al justicialismo por mi padre, ni inclusive a la política. Yo me sumo primero a lo social, porque justamente las escuelas del trabajo tienen internados, ¿no? Y yo iba a la escuela y había muchos chicos que venían, muy chicos. Yo ahora pienso y digo, ¿no? Porque esto yo lo hice en tercero o cuarto año, pero podés pensar que terminás la primaria a cuántos, digamos, 11 años, 12 años, ¿no? De acuerdo a la edad de cada uno, ¿no? Y a esa edad tener que irte de tu pueblo a una ciudad grande, a un internado donde te metían en ese momento de primero a sexto todos juntos, o sea, con chicos de 18 o 19, casi todos juntos. Y también yo digo, no
todo no se puede imitar, pero sí vos vas viendo muchas cosas Claro. que te van formando, y cuando después vos gobernás podés aplicar muchas ideas o esquemas, ¿no? Que la verdad que me fueron útiles. A lo que estudié acá, pues yo hice una diplomatura también de 2 años, que eso también, te cuento un chiste, estábamos en un debate, y me acuerdo también en una campaña, que la campaña de intendente, entonces nos sientan en el debate. Claro, yo no me había recibido todavía abogado, yo me recibí abogado y era intendente, me quedaban 3 materias. Pero sí me había recibido porque yo había dejado de estudiar abogacía y me había anotado en una diplomatura de políticas públicas, porque mi vocación en la política, digo, me tengo que formar en elementos de política pública. Yo hice, creo que era casi 2 años en la Católica, con un convenio que había. Y bueno, entonces se arma el debate, y entonces, claro, uno era médico y el otro abogado, y yo no era nada. Claro. Diplomado en gestión pública. Sí. Entonces me dice el periodista, ¿qué siente usted que es el único no profesional de esta mesa? Y te diciéndome, y le digo, no, discúlpeme, estamos tan mal orientados en esto que la administración pública es como que se subestima, Claro. y de esa manera usted, yo la verdad que si yo me tuviera que operar, le pediría un consejo al doctor. Si yo tuviera un problema legal, le pediría un consejo también al abogado. Ahora, yo soy el único formado en esta mesa que estudié 2 años de mi vida para administración pública. Y viste que acá es un concepto que no se tiene. No. Es como que inclusive si hace muchos años que estás en política, hasta es perjudicial. Sí. Hasta la gente quiere buscar otra cosa, ¿no? Es raro, Por eso pero es como que decir, un médico que hace 20 años que ejerce, que lo hace bien, que se va formando, que tuvo experiencia, es alguien al cual nosotros buscamos cuando tenemos que poner Claro. la salud en nuestras manos. Ahora, alguien que viene trabajando en política de muchos años, formándose, capacitándose, ¿Qué es lo que has hecho vos? Te has formado Sí, muchísimo. pero vos sabés que es un elemento que para las elecciones no te juega a favor. Claro. La gente lo desvaloriza, pues dice, no, estoy muchos años en política, busquemos lo nuevo. Claro. Es increíble, ¿Y será pero bueno, por eso? nos pasa en este Claro. país, en otros países Sí. no. ¿Será por eso, Martín, que se buscan cantantes, actores? Sí. No, bueno, a ver, yo no quiero limitar a nadie. Sí, sí. Y bueno, y aparte, la verdad, hubo casos de tremendo fracasos con gente muy formada en la política, Claro. y de tremendo éxito con gente que viene afuera de la política. Lo que yo digo es, sin lugar a dudas, a mí me parece que la preparación suma para que los que están viendo o escuchando, si definen su vocación política, lean, se estudien, Claro. se preparen, que yo creo que va a tener más éxito cuando le toque gestionar algo, ¿no? Van a estar más preparados, ¿no? Sí. Pero Martín, bueno, eso no significa que alguien que venga de afuera no pueda y te administrar y estás ya hacerlo bien. despidiendo de la vicegobernación porque vas a entrar a tu banca, así que dejás un Esperemos. lugar mucho más tranquilo del que vas a ingresar. Bueno, pero yo vengo con un compromiso y, bueno, me diste la oportunidad casi de contar mi historia. Así que a mí me parece que este momento del país nos lleva a nosotros a hacer esfuerzos de esta magnitud, ¿no? Y tener el honor de representar a Córdoba, de representar también al gobierno por la relación que yo tengo con Juan, y de defender a todos los cordobeses en un momento muy difícil, y que si no cambian determinadas cosas se va a poner más difícil. ¿Por qué Si no? cambiamos no cambia cosas, la situación va a empeorar. Nosotros votamos a, digamos, Unión por Córdoba cuando nosotros gobernamos. Naturalmente sabíamos que había que cambiar cosas. La relación institucional que había con el anterior gobierno nacional no era buena. Claro. Ahora, muchas de las cosas que Cambiemos prometió no están. Y no podemos seguir esperando. Y veo que se distraen mucho en el pasado. Sí. Y yo lo que digo es, mucha gente de acá y muchos amigos que yo tengo también votaron a Cambiemos. Y bueno, y hoy entienden que tampoco pueden seguir esperando. Que necesitamos que corrijan algunas cosas que están pensando muy en el pasado todo el día. Martín, ¿por qué nunca dejamos de querer ser? Es decir, en cuanto a la matriz productiva, Mm. Brasil la tiene clara desde hace más o menos 60 o 70 años. Lo que te digo. Nosotros, ¿por qué no terminamos de querer ser? En una época la desmantelamos, después quisimos volver a incentivarla. Ahora veo una publicidad de un banco en televisión que dice, ¿de qué trabaja esta gente? Poné tu plazo fijo en tal banco que te da el 3%. Voy a tratar de dar una... Yo cuando veo esa publicidad me muero. Te voy a tratar... Bueno, me tiraste. Lo que pasa es que me tiraste para hacer un programa casi con todos los temas que tocaste y muy inteligentemente. Yo te diría primero esto. Es difícil administrar la Argentina y es difícil encontrar rumbos cuando es un país que continuamente tiene que ir tomando medidas económicas y de administración. ¿Por qué? Muchos ven a Chile, ¿no? Y dicen, mira Chile. Claro, Argentina no puede ser Chile. Primero porque tiene menos habitantes Chile que nosotros, y segundo porque tiene totalmente otra matriz productiva. Por ejemplo, Chile casi no tiene industria. Claro.
Entonces tomar la política de Chile sería destruir casi al instante a todas nuestras pymes industriales, con lo cual destruiríamos el empleo. Otros hablan de Brasil. Claro, Brasil tiene una matriz similar a la nuestra, pero tiene otro volumen de mercado interno. Sí, y otro peso en América. Y bueno, por el volumen que Claro. tiene. Estás hablando de un país con un altísimo mercado interno, esto le da a sus industrias una rotación y un mercado muchísimo más poderoso, y Brasil es la locomotora de Sudamérica, de tal manera que cuando Brasil solo crece un punto de su PBI industrial, nos lleva a nosotros 0,25 de crecimiento sin que hagamos nada. Ahora, cuando a Brasil le va mal, como ahora, pasa de comprador a vendedor y nos complica la situación. Con lo cual, yo diría que Argentina es un país que tiene que defender su matriz productiva, que tiene que mejorarla, que tiene que darle más competitividad, que necesitamos más federalismo, pero que continuamente nos enamoramos de modelos rígidos. Y me parece a mi humilde entender, que Argentina tiene que ser un país que continuamente vaya haciendo modificaciones y flotaciones en convenio, teniendo en claro un horizonte, pero sabiendo el lugar que ocupa. Que somos un país con industria, pujante, con un país emprendedor, pero que no nos podemos comparar con Chile. Porque cuando queremos ir al modelo chileno son un montón de industrias que se cierran al minuto con puestos de trabajo que después no se suplantan, pero que tampoco a veces podemos ser el Brasil porque no tenemos ese mercado interno. Lo que sí tenemos que tomar es una política exterior que abra más mercados, no ser tan dependientes del mercado brasilero, por supuesto diversificar más nuestra industria, no ser tan dependientes de las commodities. Casi te diría que es muy fácil analizar Argentina desde el posicionamiento exterior. ¿Cuánto valen las commodities? ¿Cómo anda Brasil? Cuando las commodities andan muy alto y Brasil le va bien, no olvídate. Haciendo las cositas más o menos, el país arranca solo. ¿Cómo podemos hacer para no y ser... después otro tema, y no podemos sostener estas tasas. A ver, Argentina hoy en el mundo, hay un artículo muy bueno que salió el fin de semana sobre la bicicleta financiera. No podemos seguir en esta situación. Esta situación, a estas altas tasas, el mejor negocio que existe hoy son los bonos o las tasas, en dólares. Entonces, ¿quién va a invertir? Si el mejor negocio es poner la plata en el plazo fijo o en algún bono con algún asistente financiero. Me hace acordar la película Plata Dulce. No sé si la has visto. Bueno. Tal cual. Pero la plata no da la plata. Por eso creo que estamos en un momento óptimo. Y que Unión por Córdoba, y vos me preguntabas por qué acepté, porque creo que estamos en un momento para hacer un grito cordobés. Claro. Córdoba siempre es la voz cantante del interior del país. Y es un momento para que nosotros, todos los cordobeses, hagamos una señal de alerta. Y nosotros somos gente de gobierno, somos constructivistas. Así que aquellos que me acompañen saben que votan a una persona que va a acompañar al gobierno nacional. Yo no quiero que lo vaya a llamar al gobierno nacional. Es más, nuestro gobernador le ha dado señales de gobernabilidad y nuestros diputados actuales han acompañado leyes muy importantes para el país. Y yo le quiero decir a todos, yo voy a acompañar las leyes que sean positivas para la Argentina. La haga el gobierno nacional o las haga otro sector. Ahora bien, también vamos a defender los intereses de Córdoba y vamos a defender también lo que nosotros consideremos de los errores que el gobierno nacional está haciendo. O sea, vamos a corregir esos errores. Y me parece que hoy Córdoba tiene que dar una señal de equilibrio. Es necesario que acompañe al gobierno provincial para seguir sosteniendo estas obras que estamos haciendo. Y es necesario que acompañemos también con una fuerza para mostrarle a Cambiemos que nosotros, Córdoba, si bien en su mayoría, vos sabés que Cambiemos tuvo un acompañamiento mayoritario de la provincia de Córdoba para que llegara a la presidencia, hoy nosotros necesitamos un acompañamiento hacia el gobierno provincial para que nosotros podamos llegar también con la fuerza necesaria para pedirle estos cambios que están haciendo. Por ejemplo, unos de tarifas. Agua y cloaca, nosotros acá, el agua puede ser municipal, de la cooperativa, la cloaca lo mismo, y vemos cómo entre todos vamos trabajando, donde hay, donde no hay, perfecto. Allá hay una empresa que se llama AISA. AISA, sí. AISA es una empresa nacional, tuya y mía, de los que nos están viendo. Todos los argentinos ponemos en AISA. Agua y saneamiento, claro. Agua y saneamiento. Bueno, esa empresa tiene un déficit. Por ejemplo, el año 2015 creo que fue de 5.100 millones de pesos el déficit. O sea, ¿qué? Lo paga el Estado, pero el Estado somos nosotros. O sea que en definitiva, nosotros, vos, cuando pagás tus impuestos, le estás pagando el agua y las cloacas subsidiándolas a los vecinos de Capital Federal. Y las obras las hacen a través de AISA. Yo diría, bueno, si AISA se va a hacer cargo del agua y las cloacas, que se haga cargo del agua y las cloacas de todo el país y que su déficit lo pasen a la nación y de paso la nación se hace cargo de todo. Entonces, esas cosas solo lo podemos defender los que somos empleados de los cordobeses. Yo soy empleado tuyo y del que me está viendo. No lo pueden defender los empleados de la Casa Rosada.
Y si Córdoba es el motor productivo y ha podido defender, y hoy estamos haciendo obras como las estamos haciendo, es justamente porque somos una provincia que tiene independencia y que le ha mostrado a todos los gobiernos de turno que tiene criterio y que le dice esto está bien y esto hay que corregir. Y Unión por Córdoba hoy, vamos a decir, ¿por qué voy? Porque voy convencido que es una etapa del país en donde cambiemos, no cambia algunas cosas, la situación va a empeorar. En una situación de esta magnitud no pueden haber pensado reducir, por ejemplo, las pensiones para las personas con capacidades diferentes. En una situación de esta magnitud, en febrero del año pasado quisieron retirar las tarjetas de financiamiento, ¿te acuerdas? ¿Sabes lo que es retirar las tarjetas de financiamiento? Esa marcha y contramarcha constante. Sí, yo creo que fueron contramarcha porque hay gobiernos como el nuestro o tienen minoría en el Parlamento y donde saben que esa contramarcha era una ley o una resolución en contra que la tenían que volver. Por eso me parece que este equilibrio que se está dando entre el Parlamento y el gobierno es beneficioso para los argentinos, porque le da gobernabilidad, como yo estoy dispuesto a ir y trabajar para darle gobernabilidad en los proyectos buenos, pero le pone límite cuando hacen estas cosas, que son errores en donde yo siempre digo, bueno, falta mucho, hay mucho desconocimiento del interior, hay mucho desconocimiento, creo que hay mucho SEO y falta mucho barrio. Cuando uno vive en una familia normal, sabe que no es fácil comprar cosas si no hay financiamiento. Y que si vos me cortás la posibilidad de financiar, me cortás la posibilidad de capitalizarme en mis muebles, en una heladera. Hay que entender que el 4 de cada 10 argentinos son pobres e indigentes, y el resto hay muchísimo todavía trabajando en el mercado no formal. La inflación hay que bajarla con más producción. Digamos, las medidas son varias, para hablarlo y mucho. Yo creo que entramos en la señal de endeudarse a 100 años. Con una tasa, que te digo, nosotros, el gobierno de Provincia de Córdoba acaba de colocar un bono. A igual o más baja tasa, a 10 años. Pero claro, ese bono que colocamos es para pagar los gasoductos troncales. O sea, llevar gas a cada uno de los pueblos de nuestra región. Que naturalmente cuando llega el gas a una ciudad, muchos de los granos que tal vez salían en camiones al puerto, muchos de los granos que salían en camiones al puerto, si vos tenés gas, podés instalar una industria, darle valor agregado y generar trabajo. En esto de los granos que hay al puerto, digo, una de las temas pendientes del federalismo es el transporte más barato es el fluvial, ¿no? El pluvial, el de barcazas, que Argentina algún día tendríamos que ir a un plan en serio, fuerte, con tantos ríos que tenemos como países europeos en muchas situaciones. El segundo que tenemos es el ferrocarril. Nosotros no tenemos un plan pluvial para transportar nuestra producción. Tampoco tenemos un plan ferroviario. El Belgrano duerme ahí en los cajones. Por supuesto que sí son inversiones tremendas que se hacen. ¿En dónde? En la capital y en el conurbano. El soterramiento del Sarmiento. El soterramiento del Sarmiento, 50.000 millones de pesos. Y nosotros el canal San Antonio acá me lo vienen prometiendo de hace un año y medio. Entonces, en la capital federal el Estado Nacional invierte toda esta cantidad de millones para que los trencitos que van por abajo, los subte, arriba hacer una placita y ponerte algo, después va a decir, ay, está hermosa la capital federal, la bancamos nosotros. Y tenemos 14 provincias todavía con agua y bajo agua, y bueno, las provincias podemos hacer lo que podemos, 1.350 kilómetros de canales. Y eso estamos haciendo y lo banca Córdoba. Martín, tu jefe de prensa nos mata. Te aviso, la seña que lo está haciendo nos mata. Bueno, la verdad que... no, y te quería decir un tema esto, nos matará un poquito más, pero porque me parece que esta elección sea una posibilidad de discutir temas centrales del federalismo. La nafta es más barata en capital también, y el GNC también. No tenemos la competitividad de nuestras empresas, en gran parte es la logística, en gran parte es el transporte. Más al interior del interior te vas y más lejos de los puertos estás, más caro te sale el frete. A veces peleamos y vemos que nuestro país, nuestros cancilleres, pelean por una diferencia para exportar o no de 3, 4 aranceles. Y después, en el transporte, acaba de aumentar la nafta, entre 6 y el 7% entre la soya y la nafta. Sí. Cuando eso lo vas a prorrotear en la logística y el transporte y sueldo y qué sé yo, perdiste la competitividad de la pelea de los aranceles. Y fíjate la injusticia. El puerto tiene la nafta más barata y el GNC.
YPF, que es una empresa nacional, fíjate, ahí se la subsidiamos nosotros para que lo tengan. Tendrían que subsidiar YPF para que la nafta, más lejos estás de los puertos, sea más barata, no más cara. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos más competitividad, para que nuestra industria y nuestras empresas, para trasladar la mercadería para exportar o a los puertos y los granos, sean más baratos. Parecen cosas de sentido común. Bueno, esas son las cosas que nos faltan en la Argentina. Pero naturalmente vos tenés que pensar que nosotros somos el interior y tiene muchísimos más diputados. Inclusive tenían la misma cantidad de gente entre capital y provincia, si vos sumás. Claro. Y fíjate que los líderes, ¿no?, que vos ves por televisión, yo siempre digo la penetración cultural también, ¿no?, de capital hacia nosotros. Yo creo que sabemos más cuando se corta la General Paz que lo que nos pasa en el pueblo de al lado, o la temperatura que tiene capital y los eventos que en capital se va a dar que lo que tenemos nosotros. Y esto también se da con los líderes. Vos fíjate que los líderes que se convierten en líderes nacionales, que penetran y miden las encuestas, son de Capital Federal o de Provincia de Buenos Aires en su mayoría. ¿Vos escuchaste a alguno de esos líderes que hablan del país? ¿No? Ellos, Argentina tiene que hacer esto. Desde la capital o de provincia te dicen lo que tiene que hacer Argentina. ¿Vos escuchaste, y no te sorprende, a ninguno hablar de la tarifa de luz? ¿A ninguno hablar del agua o de las cloacas? ¿A ninguno hablar del costo del transporte? ¿Sabes por qué? Pues están subsidiados por nosotros. Y por eso es tan difícil que este mensaje penetre. Porque no les conviene a los centros concentrados. Porque ellos saben que mientras nos mantengan así, es como nos mantienen dormidos. Y mientras nadie haga estos planteos y haga educación para que cuando viene alguien de afuera, lo primero que le diga es: usted funciona así. Che, ¿por qué siguen subsidiando a la capital, que es el distrito más rico de la Argentina? ¿No les parece cambiar esto? Estamos hablando de miles de millones de pesos. Bueno, no esperemos que los líderes de Capital Federal o de Provincia de Buenos Aires tengan sobre esto un planteo como el que necesita un santafesino, un cordobés o un riojano.